Los censurados. Somos Censurados, medio de comunicación independiente y juvenil. Como contribución a la coyuntura electoral creamos la sección Opine con los censurados. Hoy nos acompaña como invitada la candidata Adriana Gutiérrez, que está postulada a la Cámara por Cundinamarca por el partido Nuevo Liberalismo. Adriana es abogada, tiene una maestría en leyes con énfasis en propiedad intelectual. Ha sido profesora de la Universidad del Rosario y de la Universidad de Santo Tomás. Ha sido secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca durante la gobernación de Álvaro Uribe y directora hasta el año pasado del Instituto Distrital de Turismo en la administración de Enrique Peñalosa. Adriana, por favor, cuéntanos sobre ti y sobre tu trayectoria. Harold, Karen, Felipe, buenas tardes. Un saludo muy especial también para la audiencia. Soy una mujer comprometida con el desarrollo del país. Considero que es a partir de la educación, ciencia y tecnología que se logran resultados en torno a las oportunidades y también para suplir las necesidades e inequidades que tenemos en toda Colombia y en nuestro departamento. Te quiero contar que efectivamente estudié Derecho, sin embargo tuve la oportunidad de estudiar fuera del país muchos años, pues eso fue gracias también a créditos ICETEX. Estudié en la Universidad de Boston, en la Universidad de Harvard, viví muchos años fuera del país también promoviendo la ciencia, tecnología e innovación para Colombia y posteriormente regresé a Colombia con ese deseo de poder llevar conocimiento a nuestros territorios y por eso mismo comencé trabajando en la gobernación de Cundinamarca como subsecretaria de Educación en el gobierno de Andrés González y de allí comencé una carrera local para implementar modelos y tecnologías en las instituciones educativas de Cundinamarca. A partir de ese trabajo que hice, y fui directora de políticas públicas, allí conozco a Claudio Galán y diseñamos la primer política departamental en ciencia, tecnología e innovación. Justo estábamos en ese desarrollo cuando en el país aparecen las regalías. Las regalías, parte de esas regalías aparece, el nuevo esquema de distribución de las regalías. Parte de esa nueva distribución, un 11%, fueron destinados a proyectos locales en ciencia, tecnología e innovación. Ya como anteriormente venía trabajando en esa clase de iniciativas en Cundinamarca, teníamos listo un primer andamiaje o esbozo para poder acceder a esos proyectos de una manera eficiente, ya que ningún otro departamento o región del país tenía acceso a esos recursos. Así que por esa razón presento al nuevo gobernador que en ese momento iniciaba ese plan de trabajo, ese nuevo esquema de desarrollo para Cundinamarca y por eso logramos crear la primer Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país, en el departamento de Cundinamarca. ¿Qué hicimos? Hicimos un trabajo importantísimo, unimos las universidades de investigación, las universidades que hacen investigación, acreditadas, que tienen grupos de investigación, las conectamos con esas necesidades que existían en las comunidades, los reunimos también con empresas, con emprendedores, para que en un trabajo colaborativo, como incluso se gestiona la ciencia, tecnología e innovación, pudiéramos desarrollar esos proyectos. Así que llegamos a más de 130.000 millones de pesos de gestión de proyectos de regalías, de la mano con la comunidad, de la mano con los grupos de investigación y por supuesto que también con los mismos actores públicos del departamento. En esa gestión fuimos exitosísimos en la medida en que logramos consolidar muchos proyectos que le llegaron al sector rural, al sector educativo, al sector de la salud, buscando promover y dar valor agregado a los programas, a las iniciativas y también a las necesidades de diferentes, repito, territorios y sectores. Esa
fue una parte de mi trasegar en la vida pública, pero también he sido emprendedora, he tenido mi fundación, traje una fundación de la Universidad de MIT de los Estados Unidos junto con un grupo de amigos para desarrollar modelos de tecnología en las regiones y de robótica. Fuimos pioneros en el desarrollo de los programas STEM que vinculan la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas dentro de los pensus y los modelos educativos en Colombia. Y también trabajamos en la incorporación de modelos que desarrollaran los recursos naturales y la agrobiodiversidad en nuestras escuelas y en programas de emprendimiento en el departamento. Fui directora de Educación y Cultura con Subsidio, desde donde hicimos un modelo de gestión cultural también basado en las oportunidades locales, en la consolidación de esquemas de emprendimiento para los artistas, para artistas tanto de Bogotá como de Cundinamarca. Fui directora del Instituto de Turismo y Promoción de Bogotá, también entendiendo y pude entender la dinámica de cómo se debe gestionar el turismo, cómo en nuestro país hoy seguimos solo teniendo vocación turística, pero no hemos podido implementar ni desarrollar una industria turística para el departamento y en general para el país, y por esa razón creo que ahí también hay un trabajo muy grande por hacer. En fin, he hecho muchas cosas a lo largo de mi vida profesional, pero siempre con la convicción, repito, de que es a partir de esa generación de oportunidades con innovación, con educación, con tecnología que se pueden lograr y acceder a esas oportunidades que requieren nuestros jóvenes, nuestros niños y en general las personas. Perfecto, muchas gracias por hacernos ese recorrido. Ahora le doy la palabra a Karen, mi compañera, para que continúe con la siguiente sección. Buenas tardes, Adriana. Vamos a continuar con una sección de binomios, la cual es simplemente dos opciones y elegir una o la otra. En este caso no es necesario argumentar por qué. Ya más adelante tendremos preguntas de ese estilo, pero por el momento es elegir o una opción o la otra, del postulado que se dé. La primera de ellas es economía naranja o economía circular. Economía circular. Inversión en agroindustria o inversión en investigación de ciencia y tecnología. Adivinen, inversión en ciencia y tecnología, por supuesto. Okay. ¿Rural o urbano? Rural. ¿Perros o gatos? Perros y gatos. Ok. ¿Policía o primera línea? ¿Policía o qué? Perdóname. O primera línea. Primera línea, pero pues hay gente también en la policía. Ok. Vamos a pasar con preguntas generales, Harold. Perfecto. Por favor, cuéntanos cuáles son sus ejes programáticos en materia legislativa y cómo ejecutará cada uno de ellos. Me parece bien que hayas preguntado por ejes, porque creo que las propuestas las debemos construir con la gente. Nuestros ejes o nuestras temáticas están vinculadas precisamente con mujeres, niños y jóvenes, brindándoles oportunidades, en el caso de las mujeres, acceso a la justicia, en el caso de nuestros niños, mayor protección y responsabilidad en torno a todo su desarrollo educativo y formativo del cual carece nuestro país. En el caso de los jóvenes, mayores oportunidades, mayores vínculos para promover sus habilidades y generar competencias de cara al siglo XXI. Esto implica transformación de la educación. Yo no hablo de modificar la ley, hablo de transformar la educación para que nuestros niños y jóvenes puedan tener acceso a esas competencias que hoy requiere el siglo XXI, pero que también necesita su entorno. Necesitamos igualmente que estos jóvenes tengan espacios para el uso adecuado del tiempo libre y promover así sus habilidades artísticas, su conocimiento, su deseo de ser científicos, su deseo de ser deportistas. Todo esto nos hace falta poder realizarlo y no es solo con infraestructura que se logra. Necesitamos de unos programas coherentes, sistemáticos, vinculados también al desarrollo educativo de nuestro país. Tenemos en segundo lugar un eje muy importante que es el desarrollo rural. Llevamos años escuchando hablar de la reforma agraria. Hoy en día no deberíamos hablar de reforma agraria, debemos hablar de consolidación de un sistema rural, empezando porque debemos tener un sistema educativo rural,
pero también generando oportunidades de transformación para nuestros campesinos. Valorar su conocimiento, valorar su idiosincrasia se hace importante y es relevante en una economía que debe ser competitiva, pero al mismo tiempo debe ser social y equitativa de cara a todas las realidades que vive el mundo y también a la generación de producción y riqueza en el caso de nuestro campo, vinculado también por supuesto a la sostenibilidad y a los recursos naturales y biodiversos que tenemos. Igualmente abogamos por un modelo de gestión de la cultura y el turismo. Debe ser sostenible, debe ser responsable, debe ser de cara a la incorporación de modelos de emprendimientos, de experiencias locales que desarrollen o que permitan el desarrollo también humano y la consolidación de esos espacios que tenemos y que se vuelven turísticos y que hoy en día no son tratados como atractivos, sino todo lo contrario, son explotados. Por esa razón creemos que se debe cambiar el modelo de planeación del turismo y más en un departamento como es el de Cundinamarca, que tiene una vocación turística y que adicional a ello también somos un departamento biodiverso y con todos los pisos térmicos. Otro de los temas que para nosotros es de vital importancia son los modelos de ordenamiento territorial. Ustedes que han crecido en la sabana se han dado cuenta la expansión urbana sin límites y sin responsabilidad que hemos tenido en nuestros territorios. Esto se debe porque estos modelos de planeación territorial son en realidad una cortina de humo para generar expansiones urbanas en los que solo confluyen los intereses de particulares e incluso de políticos, como lo vemos en Cundinamarca. Por esa razón nosotros abogamos porque esos planteamientos de la ordenación del territorio estén focalizados en las capacidades, pero no solamente las capacidades en el uso del suelo, sino en las oportunidades que tiene la cultura, que tiene la idiosincrasia, que tiene la realidad social de cada uno de esos municipios y de toda la región en sí. No podemos seguir malgastando, utilizando de indebida forma nuestros recursos naturales e hídricos. Y por eso planteamos que ese esquema de ordenamiento debe ser también, repito, sobre esas capacidades locales y territoriales. Y de igual forma debemos utilizar la ciencia y la evidencia como una oportunidad para generar esos planes. Esto tiene que quedar dentro de la ley, que me imagino ustedes se dieron cuenta en estos días, quedó ya aprobada, sancionada por el Congreso y por el Gobierno Nacional. Es una ley incompleta, es una ley insegura, en la medida que no solamente no tiene en cuenta la ciencia y la evidencia, sino que adicional no genera esa cohesión participativa y por esa razón tenemos que pensar en su reestructuración para que haya más escenarios de participación ciudadana y sobre todo en la toma de decisiones, que es tan importante. Y muy importante también dentro de nuestra agenda, una agenda legislativa que nos permita realmente hacerle frente a la corrupción y al clientelismo de nuestro país. Tenemos que cambiar el sistema de control que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel local. Las famosas procuradurías, contralorías, las IAS, son en realidad una sinvergüencería y por esa razón tenemos que apropiar esos modelos de desarrollo basados en que es la misma comunidad la que hace frente a las denuncias, la que puede generar esos espacios de diálogo, pero también de queja las irregularidades que ve en la contratación pública, en el manejo de los recursos, en ese clientelismo extremo que hoy vemos a nivel electoral. Esas son algunas de nuestras apuestas, Harold y Karen, que tenemos en torno al desarrollo y con énfasis en, lógicamente, lo que es nuestro departamento de Cundinamarca. Perfecto, gracias. Vamos con otra pregunta, aunque ya nos hablaste un poquito en la respuesta anterior que nos diste, pero queremos que ahondes en ello. Y dice así la pregunta. El Congreso saliente tramitó la modificación de la Constitución Política en su artículo 325 para crear la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. El 15 de febrero del 2022 se sancionó su ley orgánica. ¿Qué opinión le merece esa figura de asociatividad? Bueno, nosotros desde el nuevo liberalismo y como partido hemos venido
hemos venido planteando que hay unos vicios de inconstitucionalidad en esa ley. ¿Por qué razón? Lo mencionaba hace un momento. En primer lugar, porque limita la autonomía territorial, que es uno de los ejes principales de la Constitución del 91, y le permite, en la medida en que le permite a los consejos, a las alcaldías, en algunas de ellas poder establecer un comité sobre el cual se va a tomar todas las decisiones de lo que va a ser la región metropolitana, aún por encima de la misma autonomía de ese ente territorial. Pero de otro lado, ha dejado sin piso la posibilidad de que sea la misma ciudadanía la que tome las decisiones de si quiere o no hacer parte de una región metropolitana. Entonces, lo que se está generando es realmente otro esquema burocrático más, donde son los mismos con las mismas los que toman las decisiones en torno a los recursos naturales, a los recursos hídricos, al planteamiento de nuevas infraestructuras que quizás no son necesarias para el desarrollo local, y porque también no involucra todo el manejo y toda la gobernanza del medio ambiente. El no hablar, el silenciarlo, por ejemplo, cómo debe actuar la CAR frente a un modelo de región metropolitana, es casi que dejar a la mitad de todo este desarrollo regional sin piso. Por esa razón, pensamos que debemos presentar una modificación a esa ley, buscando, repito, la participación activa de la comunidad, creando o trayendo sectores que se han quedado por fuera dentro de este escenario metropolitano, como es, por ejemplo, el caso repito, del medio ambiente, pero también de la ciencia, tecnología e innovación como la base para la toma de decisiones frente a lo que ocurra en nuestros territorios. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Ahora una siguiente pregunta. Una de las problemáticas que se ha presentado en Cundinamarca, en particular en la Sabana, es el cambio irregular de usos del suelo en los municipios. Predios rurales que pasan a poseer vocación industrial, logística o residencial. El denominado volteo de tierras. De quedar electa como representante, ¿qué mecanismos promovería para evitar que se siga presentando este fenómeno? Bueno, también ya lo había mencionado hace un momento, y es que tenemos que cambiar la lógica de los planes de ordenamiento territorial. Como se los mencionaba, en torno al volteo de tierras hay muchas realidades, pero también hay muchos antecedentes, entre ellos que los planes de ordenamiento territorial en todo el país siempre han estado direccionados a una expansión urbana. Cuando pensamos en un modelo de estos, casi siempre pensamos en cómo expandir el territorio, más no en cómo aprovechar y manejar responsablemente, por ejemplo, nuestros recursos naturales o nuestros recursos hídricos. Y esto se ha presentado precisamente por esa avaricia por parte de nuestros empresarios, algunos de nuestros empresarios, lógicamente no todos, por supuesto, pero cómo algunos de estos intereses privados logran introducirse en los escenarios locales y buscar el favorecimiento de grandes construcciones sin tener en cuenta el acceso a los servicios públicos, sin tener en cuenta el desarrollo educativo de quienes van a vivir allí o el acceso a una calidad en los servicios de salud. Entonces, esto viene ocurriendo desde hace muchos años atrás, y el famoso volteo de tierras es una mala práctica, por supuesto, corrupta, con la cual muchos alcaldes a nivel nacional han buscado cambiar el uso de ese suelo, generando mayores recursos para aquellos que antes tenían ese suelo, por ejemplo, para temas agrícolas o para temas rurales, y quedándose con parte de ese dinero o favoreciendo intereses privados con el aumento de esa plusvalía en el suelo. Así entonces, lo que nosotros queremos y buscamos es generar un cambio frente a esa concepción del plan de ordenamiento del territorio, el cual, repito, no puede ser basado únicamente en ese interés particular o privado, sino que también debe propiciar y debe ser acompañado de esos recursos que tenemos, recursos no solamente naturales, sino también recursos incluso culturales, de conocimiento local y tradicional, de idiosincrasia
y de realidad social. Entonces, por eso pretendemos darle una modificación a este concepto de planes de ordenamiento territorial desde el Congreso de la República. Vale, digamos que había un punto que mencionabas respecto a la línea de fenómenos como el boteo de tierras y la corrupción, etcétera. Aquí quisiéramos preguntarte respecto a tu candidatura, ¿cómo se podría garantizar la transparencia en campaña, pues teniendo en cuenta escándalos que rodearon en el pasado a su círculo cercano? ¿Cuáles van a ser los ejes para combatir fenómenos como la corrupción, el clientelismo, el volteo de tierras, etcétera? Bueno, nosotros creemos que la corrupción se debe principalmente a un sistema, o sea, realmente no es una persona, es un sistema. Y ese sistema significa que hay toda una serie de circunstancias, de normas, de políticas que se prestan para que efectivamente haya corrupción. Entonces, en últimas, depende mucho de ese ordenador de gasto, si activa o no el sistema, ¿no? Pero para atacar un sistema tenemos que tener otro, tenemos que ser un colectivo, y para que ese colectivo pueda efectivamente ir en contra de ese gran sistema llamado corrupción, pues debe existir también una serie de herramientas, de modelos, de nuevas leyes, de una institucionalidad moderna que no sea simplemente burocrática o política, para atacar esas fugas que existen a nivel nacional, a nivel institucional y por supuesto a nivel local. Por esa razón, este partido que ustedes saben, y bueno, y como jóvenes me imagino lo han visto en la historia, en sociales y todo, y en sus estudios, por supuesto, respecto a lo que ha ocurrido en nuestro país, se han dado cuenta que Luis Carlos Galán, quien fue el creador de este partido a finales de los años 70 y que luego fue asesinado hace 32 años atrás, él buscó cambiar el modelo político y de Estado para precisamente atacar la corrupción. Desafortunadamente, él y todo su partido fue víctima de ataques, no solamente en ese momento del narcotráfico, sino del país mismo, de algunos sectores de gobierno que se fueron en contra de esa posibilidad que existía de hacerle frente a la corrupción y al narcotráfico de ese momento. Así entonces hubo unas banderas o tuvimos una ideología basada en la transparencia, basada en la dignidad, basada en la posibilidad de que efectivamente fuese el pueblo quien tomara las decisiones. Hoy, 32 años después, revivimos este partido. Y no lo revivimos solo nosotros, por supuesto que hubo un proceso anterior de 5 años de discusión ante la Corte Constitucional para ver la viabilidad de revivirlo. Y cuando se logra, no es para menos el poder pensar que efectivamente hacemos parte de un grupo que rescata esas banderas. Todos en el país, todos, hoy en día, tenemos que tener la conciencia de que la corrupción no es de una persona, que la corrupción está en el sistema, incluso está en el momento en que nos dejamos convencer de un voto falso, de un voto donde vemos claramente que hay muchísimos recursos rondando, que hay excesiva publicidad, que hay oportunismo, eventos millonarios. Eso es parte de la corrupción, eso se llama clientelismo, esa es una de las tantas aristas que tiene este gran sistema. Y por esa razón nosotros como partido queremos consolidarlo, no para llegar a ser otro más del montón, no para ser la tradición que hasta hoy hemos visto desafortunadamente en estos partidos, sino el poder propiciar escenarios democráticos, transparentes, pero también generando unos procesos de formación a estos nuevos liderazgos que se integran. Todos, absolutamente todos, y quizás ustedes son muy jóvenes, pero cuando uno tiene acceso al sector público con este sistema tan complejo, corrupto que tiene Colombia, se expone a muchas cosas y se expone solito porque falta realmente un colectivo
que ataque de manera directa todo lo que ocurre al interior de la administración pública. Por esa razón somos un grupo y como grupo queremos atacar ese gran monstruo. Listo, ya para finalizar esta sección de preguntas y pasar ya a la sección final, quisiéramos que en 2 minutos pudieras comentarnos qué planes de implementación existen desde la campaña para llevar la ciencia y tecnología a los territorios y cómo balancear el avance tecnológico con la protección de la naturaleza. Bueno, contándoles un poco sobre mi hoja de vida, creo que se han dado cuenta que esa es parte de mi tarea, de mi trabajo que llevo haciendo ya hace más de 15 años, es teniendo en cuenta que para implementar ciencia, tecnología e innovación tenemos que tener en cuenta unos elementos estructurantes. Uno, gestión de conocimiento. Gestión de conocimiento implica entender, conocer esa realidad sectorial o de la comunidad donde se quiere implementar modelos de ciencia, tecnología e innovación. Implica, y les pongo un ejemplo, en el caso de los campesinos, implica valorar ese conocimiento intrínseco que tienen nuestros campesinos al momento de hacer una siembra o en el momento de recolectar el producto final. Eso hace parte de esa cadena de valor. De otro lado, tener en cuenta la capacidad para la educación y para desarrollar también nuevos modelos. No se trata simplemente de una estructuración educativa de largo tiempo, pero sí de cómo traemos un conocimiento externo y lo aplicamos en un territorio. Para ello tenemos que tener unos modelos de formación y de educación muy importantes. Tercero, articulación de actores. Actores es, siempre que pensemos en ciencia, tecnología e innovación, tiene que estar implícita la academia con la investigación y con las oportunidades que esta trae, tiene que estar implícito el sector privado, tiene que también hacer parte el público y, por supuesto, las comunidades. No se puede hablar de la implementación de un modelo sin tener esos 4 actores articulados y desarrollados en esa comunidad o en ese sector que se quiere implementar. Nosotros venimos haciendo, y bueno, y hay otro punto muy importante que es la gestión tecnológica, la gestión pensando en el desarrollo. No es solo enseñarle a los niños o a los jóvenes o a cualquier persona a cómo usar la tecnología. Lo que siempre debemos procurar es a darle valor agregado a ese uso o a desarrollar nuevos conceptos, nuevos productos, nuevas tecnologías. Esto es lo que realmente dispara el desarrollo. Hay una diferencia muy grande entre la implementación y aplicabilidad de las TIC a la implementación y aplicabilidad de la ciencia, tecnología e innovación. Nosotros, o personalmente a lo largo de mi vida, de mi carrera profesional, comencé estudiando qué era la propiedad intelectual, y la propiedad intelectual es precisamente el abordar todos estos elementos y poderlos poner como un referente de oportunidad y productividad para la gente o para ciertos contextos o para ciertas empresas. Así entonces, nuestro modelo pues busca precisamente el hacer unos cambios estructurales frente a cómo hoy se gestiona la ciencia y tecnología a nivel ministerial. Tenemos un ministerio que realmente sigue funcionando como si fuera un Colciencias, es decir, no hemos avanzado realmente desde el punto de vista de la gobernanza de la ciencia y tecnología. Tenemos que desarrollar mejor la apropiación de los mecanismos, de las tecnologías, de las investigaciones, para que lleguen a lo local de una manera más eficiente y que den unos resultados de impacto. Todo esto se hace a partir de las modificaciones de las normas actualmente existentes y la vinculación de los actores locales a estos escenarios legislativos. Vale. Ya finalmente pasamos a la sección de acuerdo y desacuerdo. La idea es que tú, pues, te damos un postulado, nos dices si estás de acuerdo o en desacuerdo y un breve por qué, ¿vale? Vale. Entonces, la primera de acuerdo y desacuerdo es penas más severas por el delito de deforestación. ¿De acuerdo o desacuerdo? De acuerdo. Vale. Tecnificación del campo. ¿De acuerdo o desacuerdo? De acuerdo, pero con ciencia y tecnología. Vale. Alianzas con partidos y coaliciones alternativas. Depende de quiénes sean. Vale.
Listo, entonces creo que podemos cerrar esta entrevista contigo, invitando a la gente a votar, invitando a la gente a conocer más de tu partido, de tus propuestas, etcétera. Bueno, les tengo una buena noticia, y es que este partido está haciendo un llamado a todas las jóvenes y personas independientes, alternativas, para que lo terminemos de consolidar. Nosotros empezamos el partido en el mes de noviembre, digamos que se reactivó por la personería jurídica que nos dio la Corte Constitucional, pero pues estamos todavía armando los grupos, los comités municipales. Así que el primer llamado es a todos los jóvenes que me escuchan a integrar, a ser parte de las listas y de los comités locales municipales del nuevo liberalismo. Este ejercicio incluso se va a dar más allá del 13 de marzo, y que es parte de los mensajes que tenemos. En nuestra finalidad no es solamente el acceder a unas curules el 13 de marzo, sino el de poder fortalecer estos escenarios de partido, de colectivo, para hacerle frente a ese sistema de la corrupción. También hago un llamado a todos ustedes los jóvenes para que voten a conciencia, y votar a conciencia sí significa, por supuesto, que revisar muchas cosas del candidato, pero también el poder entender esa realidad frente a la que nos encontramos. Parte de la solución de estos problemas que tenemos en el país es reconocer también que muchas veces fallamos en cuanto al análisis que hacemos de las personas, o frente a algunas posiciones que tomamos de una manera ligera. Entonces queremos que investiguemos sobre no solamente quiénes están, que por supuesto hay que hacerlo, eso es lo primero, sino también el pensar en cómo podemos activar nuestra conversación, nuestro diálogo, nuestra participación dentro de estos escenarios políticos. Eso se logra en la medida en que tengamos esa conciencia de colectividad y esa conciencia de buscar el bien común. Y por esa razón creemos que el nuevo liberalismo es la verdadera alternativa de Cundinamarca. Acá, quienes hacemos parte de este proceso de partido, por supuesto que tenemos mucha experiencia, tenemos un conocimiento enorme. Como hacemos parte de un sistema, todos los colombianos, tan complejo y, repito, corrupto, muchas veces nos encontramos o hemos tenido que hacer frente a esas realidades. No sé si, por ejemplo, ustedes sepan que Carlos Fernando Galán ha sido quien es hoy uno de los dirigentes de este partido y está de candidato al Senado de la República en el 6º lugar. Él ha sido uno de los pocos, o quizás el único senador que en su momento enfrentó a varias mafias regionales políticas. Entre ellas, él fue quien expuso, a partir de unas denuncias públicas que hicieron varios ciudadanos de diferentes municipios de la Sabana de Bogotá, quien fue el primero quien habló del volteo de tierras. Y esto se da precisamente porque, no obstante él estaba en un partido que es de los tradicionales, es parte de esa realidad que vivimos. Así que nosotros hoy estamos más que comprometidos con seguir esa misma lógica. No le tendremos miedo a denunciar la corrupción, no tendremos miedo a ir al Congreso y defender los intereses de la ciudadanía y los recursos públicos. Y eso es lo que vamos a hacer desde el 13 de marzo, que seamos elegidos por ustedes y de la mano con ustedes además, porque todos podemos aportar y poner ese grano de arena como queremos que suceda en el partido. Debemos cambiar los mecanismos de participación para que no sea solo una socialización, sino una toma de decisiones. ¿Cómo se vota? El nuevo liberalismo no es el partido liberal, es el partido que creó Luis Carlos Galán hace 32 años. Vamos al tarjetón y buscamos el logo de Luis Carlos, el logo del nuevo liberalismo, que es el rostro de Luis Carlos Galán, y solo tachamos el rostro o el logo como tal, en la medida en que somos una lista cerrada. No estamos promoviendo liderazgos individuales, sino pretendemos trabajar como grupo frente a todos estos temas que hemos conversado el día de hoy. Somos una lista de voto no preferente, sino de voto colectivo. Y a eso es a lo que los estamos invitando. Para las elecciones también hacemos parte de la coalición Centro Esperanza, las elecciones de coalición, y en esa coalición está Juan Manuel Galán, quien
representa al partido. Y también pedimos que investiguen, sepan quién es él, qué está planteando, y sobre esa base también puedan tomar esta decisión del nuevo liberalismo. Perfecto, Listo, gracias. candidata. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Harold. Gracias, Karen. Gracias, Felipe.